Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que estén viendo esta clase asincrónica. Hoy probablemente sea una clase breve, porque es algo mucho más práctico lo que tendrán que hacer. Al finalizar las clases ya vamos a estar hablando un poco sobre eso. Hoy vamos a seguir observando estas dinámicas productivas, pero más enfocadas a los audiovisuales y ya direccionándonos a nuestro trabajo final, ¿no? El trabajo final de la cursada. Hoy vamos a hablar sobre el test de Bechdel. No sé si lo habrán escuchado nombrar, quizás algunas personas que les gusten las películas, o tengan algún entorno, alguna persona cineasta, quizás se los haya nombrado. Si no, bueno, vamos a hablar sobre eso en esta clase. Para eso voy a presentar pantalla. Perfecto. Bueno, como les venía diciendo, el test de Bechdel, que en realidad es, digamos, el nombre de la creadora, el apellido de la creadora, se origina en 1983 mediante un cómic. La creadora, como les venía mencionando, es Alison Bechdel. Ella es historietista, activista LGTBIQ+, ¿no? Digamos, de historias con temáticas sobre disidencias, temáticas feministas y sobre políticas públicas. Me gustaría mostrarle un video donde ella nos habla un poco sobre este test, sobre la creación y demás, y más adelante vamos a desentramar un poco este test. Voy a asegurarme primero que se pueda escuchar, que es muy importante. Perfecto. De todas formas, voy a dejar el video también en el aula virtual por cualquier cosa. Perdón. Para que se vea. How did it start? It started with a comic strip that I wrote in 1985. My deadline was coming due and I didn't have any ideas. So I remembered this funny thing. A friend of mine had just told me that she would only see a movie if it had more than two women in it. And the two women talked to each other about something besides a man. And I thought that was brilliant. That was just the sort of humor that my lesbian feminist friends and I shared. It was absolutely not anything I could ever have imagined reaching the mainstream, but many years later, somehow it did. I think like a younger generation of women ran across that comic strip, and I guess it spoke to the experiences they were having in the world of trying to get their own stories out there. I don't have anything to do with that, but there's a website where people vote on whether a film passes the Bechdel test or not, which I think is really funny. Occasionally it will occur to me, oh wow, this movie passes the Bechdel test. These two women just had a real conversation. But I don't actually, use that to decide what I'm gonna watch. I mean, my very favorite movie of all time doesn't pass the Bechdel test. My favorite movie is Groundhog Day, and it's just like this archetypal, like, men's story where the love interest has no personality whatsoever and doesn't talk to any other women. It's getting better. There's so many more movies that pass now. It used to be very much the exception. Now that's not so much the case. Perfecto. Creo que se puede haber escuchado, si no, edito esta parte.
Bueno, como continuamos, entonces, ahí hubo un desvarío de año entre el 83 y el 85, pero bueno, la creadora nos dijo que fue en el 85, ¿no? Hay que corregir el PowerPoint, entonces. Entonces, en el 85 escribió unas levianas de cuidados, ¿no? Y parte de esta historieta que vamos a ver más detalladamente adelante, incluye una tira que se llama La Regla. Acá los personajes, es decir, dos mujeres que pasan por el cine, una le pregunta a la otra si quiere entrar, a lo que la otra le responde que solamente ve películas que cumplan con 3 requisitos básicos. Tiene que tener al menos 2 mujeres que hablen entre ellas cualquier cosa que no sea respecto a un hombre. Y cuando digo respecto a un hombre, no solamente se refiere a una relación personal, sino puede ser una relación familiar, una relación de amistad, ¿no? Que no hablen de ningún varón. Tengo acá, a ver si me permite mostrar. Vamos a desentramar un poco este cómic, ¿sí? Obviamente está doblado, ¿no? Ya está traducido. Entonces, ¿te apetece ver una peli y unas palomitas? El mercenario se ve acá próximamente, una película de un varón con un arma. Bueno, no sé, de veras, tengo este test. Solo voy a ver una película si cumple 3 requisitos básicos. 1, tiene que incluir al menos 2 mujeres. Que 2, hablen entre ellas sobre 3, algo que no sea un hombre. Algo estricta, pero buena idea. Ya te digo, la última película que pude ver fue Alien, le responde. Las 2 mujeres que salían hablaban entre ellas del monstruo. Se va, ¿no? ¿Quieres ir a mi casa a comer palomitas? Me gusta cómo habla. Le responde la otra protagonista de la historieta. Perdón. Voy a presentar. Así, ahora puedo volver a nuestra presentación. Aquí está. Entonces, como les venía comentando, ¿no? Bueno, este cómics con estas 3 reglas, se fue también, después estudiando, se fueron agregando nuevas cosas, ¿no? Aunque no menciona la tira cómica y tampoco este pequeño episodio, podríamos decir, desde el 85 fue crecida la popularidad de este test, ¿no? Y se fue cambiando un poco la visión y agregando cosas como les iba comentando. Por ejemplo, la regla quedó así, que la regla número 1 tienen que aparecer al menos 2 personajes mujeres, y se cambió porque tienen que haber 2 mujeres con nombre, es decir, tienen que estar nombradas en la película. Los personajes deben tener nombre propio, ¿no? Esto pensando en que si un personaje no tiene, digamos, nombre en una película, porque no es relevante, digamos, porque no es ni siquiera secundario, o sea. Nada, sigue manteniendo los otros 2 requisitos, ¿no? Las cuales deben hablar entre ellas sobre algo que no sea un varón. Aquí lo interesante, que vincula también con otras unidades de las que estuvimos charlando en el seminario, es que Alison Bechdel ha confesado que la idea de estas reglas fue parte de una amiga de ella, a quien menciona después, ¿no? Como influencia para hacer esa tira, y también se inspira en todo digamos, en el trabajo de Virginia Woolf, en un ensayo que se llama Una habitación propia, o Un cuarto propio. Probablemente muchas lo habrán leído, si no se lo recomiendo, ¿no? Estuvimos hablando un poco de Un cuarto propio, ya por 1930, ¿no? Esta idea de Virginia Woolf de que las mujeres puedan tener un espacio propio para poder desarrollar sus actividades, y una cierta cantidad de dinero también para hacerlo. Pero además,
digamos, Woolf menciona ahí también la limitada representación femenina en la literatura y cómo la mayoría de los personajes femeninos se construyen en torno a los hombres. Hablando sobre literatura, Alison Bechdel ya nos habla sobre audiovisuales, ¿no? ¿Esto significa, nos preguntamos, que el test de Bechdel mide el feminismo de una película? No. Pero sí tiene un enfoque feminista al buscar señalar la tendencia androcentrista del cine, es decir, tomar como centro del cine al varón, ¿no? A la masculinidad. No vamos a clasificar por este test el sexismo que hay en la película, sino que este test va a definir si la película tiene o no una representación femenina que no gira en torno a los varones, digamos, que no sea androcéntrica. Estas tres reglas, digamos, tan sencillas, cumplen una misión simple, señala un problema que tenemos muchas veces sistematizado, internalizado y naturalizado. Bien, en los últimos años, los realizadores y realizadoras de cine, los cineastas, comenzaron a preocuparse por pasar este test, ¿no? Hay una página de internet que les propongo visitarla, que la pueden utilizar también para hacer la actividad posterior a esta clase, donde podemos ver si la película que elegimos o no pasa el test, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de las películas que se promueven otorgan más tiempo a la representación femenina, perdón, a la representación masculina que a la femenina. La BBC hizo una muestra gráfica de películas que ganaron el Oscar hasta el año 2016. ¿Y cuál es el porcentaje, ¿no? de lo que hablan las mujeres y lo que hablan los hombres en esta película? Por ejemplo, los hombres más, digamos, hablan más en las películas ganadoras del Oscar. La proporción de guión hablado por personajes que dicen más de 100 palabras, ¿no? Bueno, acá podemos observar, probablemente reconocemos, digamos, el nombre de algunas películas porque seguramente las hemos visto. Estaría muy interesada e interesante ver qué pasó después de 2016 porque sí, digamos, digamos, una gran cantidad de audiovisuales, documentales y películas fueron o pasaron el test. Pudieron pasar el test. Esto no es suficiente, digamos, el test del que estamos hablando digamos, y las estadísticas que estamos mostrando no es porque pretendemos exterminar el protagonismo de los varones, el protagonismo masculino por completo, sino equilibrar un poco la situación, ¿no? Lo que venimos planteando básicamente desde el comienzo del seminario, que plantean los feminismos históricamente, ¿no? Este test no es suficiente para conseguirlo, porque necesitamos considerar otros elementos de la narrativa del cine, incluso de la producción del cine, ¿no? ¿Cuántos directores y directoras hay? Digamos, cuántas mujeres y varones componen producción, sonido, fotografía y demás. Cuando entramos a la página podemos ver que muchas de las películas se adecúan, digamos, ya al test, pero eso no significa que haya habido una disminución del sexismo en la ficción. Podemos pensar en alguna película, serie, documental que hemos visto, a ver si pasa o no, ¿no? Ahora bien, con esto dicho muy brevemente y explicado, tienen una actividad en el foro. Esto va a depender su asistencia de clase lunes 10 de junio, ¿no? Entonces, después de conocer este test, de ver las reglas, quiero que nos respondan las siguientes preguntas en el foro. No tienen que enviar ningún archivo ni subir archivo. Tienen que comenzar una nueva discusión en el foro y colocar sus respuestas. Es individual. ¿Qué película pasa el test y por qué? ¿Qué película no pasa el test y por qué? ¿Y cuáles otras características agregarías al test? Y pensar que es necesario poder identificar estas cuestiones porque la entrega es hasta el 20 de junio a las 23:59. Les recuerdo otra vez, esta actividad es para la asistencia de la clase lunes 10 de junio.
y tienen 10 días para realizarla. No tienen que enviar ningún archivo, tienen que responder el foro. Les y las invito a poder reconocer en toda la cantidad de audiciones que tienen vistos si pasan el test y poder responder estas preguntas, ¿no? Quizás sus películas favoritas no pasan el test, y que sean tus favoritas no significa que estén mal si no pasan el test, sino lo que nos propone este test es ponernos estas gafas violetas de las que estamos hablando continuamente en el seminario y no tener una mirada inocente ante estas situaciones y ante estas producciones que nos rodean constantemente. Les mando un gran abrazo, espero leer y compartir ahí algunos comentarios en sus actividades y nos estamos viendo presencialmente mañana en la clase del martes 11 de junio en el aula 28 a las 4 de la tarde, como todas nuestras clases presenciales. Un gran saludo para todos y todas.